El humor como llamada a la acción y también el impacto visual. En toda Europa las campañas de seguridad vial apuestan por el shock emocional. El objetivo es claro, sacudir conciencias y generar hábitos antes de que el exceso de velocidad o el alcohol sigan cobrándose decenas de miles de vidas al año. Anuncios que apelan al sentido común, con mensajes directos y consignas que se repiten una y otra vez. ¿Qué estrategia sigue entonces Europa para frenar los accidentes de tráfico? Si bebes, no conduzcas. Sin duda, uno de los eslóganes más recordados de la Dirección General de Tráfico. Lo que quizás pocos saben es que fue el cantante estadounidense Stevie Wonder quien popularizó esta frase en España en los años 80. ¿Cómo lo consiguió siendo ciego y sin carné de conducir? Pues esa es la magia de la publicidad. El coche sigue siendo el medio de transporte más peligroso en Europa. Otros, como la bicicleta, pese a ser más vulnerables, suponen un menor riesgo en las estadísticas. Un dato más. En toda la Unión Europea, los accidentes automovilísticos causan 35 veces más muertes que los de tren, por ejemplo. Y cuidado con los clichés. Aunque en España el rojo del semáforo parezca a veces solo una sugerencia, o en Italia frenar ante un paso de cebra se sienta como un gesto de cortesía, no son ni de lejos los países con mayor siniestralidad en toda Europa. En 2023, más de 20.000 personas murieron en las carreteras europeas, lo que equivale a 46 muertes por cada millón de habitantes, una media que sin embargo esconde grandes diferencias entre países. Bulgaria ostenta el triste récord europeo, 82 por millón de habitante. Le siguen Rumanía, Letonia y Croacia como los países con las carreteras más peligrosas. En el otro extremo, Suecia se lleva la palma en seguridad vial, solo 22 víctimas por millón. Le siguen Dinamarca, Malta, Finlandia y también Alemania, con 34 entre los mejores resultados del continente. ¿Y en lo que respecta a los otros países? Francia e Italia están por encima de la media, pero España destaca, solo 38 fallecidos por millón, muy por debajo del resto europeo. Y aunque cada vida perdida cuenta, la tendencia sigue siendo positiva. Hace menos de 35 años, Europa registraba 172 muertes por millón, casi 4 veces más que hoy. Einerseits ist die Straßeninfrastruktur natürlich immer verbessert worden. Ja, man denkt noch, früher ist man gegen ein Tunnelportal direkt dagegen gefahren. Die Wahrscheinlichkeit dann getötet zu werden war sehr hoch. Jetzt gibt es fast überall Anpralldämpfer. Und dann ist natürlich ein wesentlicher Punkt, und das sind die Kfz. Sie werden natürlich immer sicherer. Wir haben angefangen mit Airbag, mit ABS und jetzt mittlerweile mit Fahrerassistenzsystemen. Und hier ist natürlich ein sehr, sehr hohes Potenzial. Man denkt nur dran, wenn man wirklich alle Fahrerassistenzsysteme eingebaut hätte und auch verwenden würde, könnten 50% aller Pkw und 22% aller Lkw-Unfälle positiv beeinflusst werden. Und dann gibt es noch einen Punkt für den Rückgang, und das ist natürlich die Medizin. Las diferencias entre países son grandes y dependen de muchos factores, desde cuestiones estructurales y sociales hasta el nivel económico. Pero más allá de las infraestructuras o del tipo de vehículo, hay algo que sigue siendo clave: el comportamiento al volante. Y es aquí donde los clichés vuelven a fallar. El instituto belga BIAS preguntó a conductores de 22 países europeos y sus respuestas fueron bastante reveladoras. El 79% de los luxemburgueses y finlandeses y el 71% de los letones reconocen que suelen superar el límite de velocidad en autopista. La segunda imprudencia más común al volante: usar el móvil mientras se conduce. El 44% de los letones y finlandeses admite hacerlo con frecuencia. Y atención, porque hablar por teléfono con el dispositivo en la mano multiplica por 5 el riesgo de accidente. Y si además se escribe un mensaje, las probabilidades se disparan, hasta 23 veces más riesgo. En cuanto al alcohol, el 37% de los luxemburgueses reconoce haber conducido al menos una vez en el último mes después de haber tomado una copa. Y ojo con Grecia, donde el 28% de los encuestados confiesa que suele saltarse el cinturón de seguridad con bastante regularidad. Vaya con Letonia. Lo cierto es que en general todos los Estados miembros tienen que hacer mejor sus deberes, sobre todo si quieren cumplir con la estrategia de 0 muertes en la carretera de aquí a 2050. Esa es la meta del Programa Comunitario de Mejora para la Seguridad Vial, Visión Cero. Entre las medidas para reducir la mortalidad está la bajada de límites de velocidad, y España no es la excepción. En este contexto, Cataluña ha dado un paso decisivo al implementar la primera autopista en el país con límites de velocidad dinámicos. Un sistema basado en inteligencia artificial que se autorregula a través de factores como el flujo de tráfico, las condiciones meteorológicas o el estado de la vía.
Otra opción, el endurecimiento de la tasa de alcoholemia permitida. La DGT prepara un cambio profundo este año que reducirá el umbral de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2, lo que equivale a una sola copa para dar positivo en un control. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, el pasado 24 de abril la Comisión Europea presentó un nuevo paquete de medidas, entre ellas una ITV anual para coches con más de 10 años. Todo con un único objetivo: seguir avanzando hacia la tan ansiada cota cero de mortalidad en carretera. Politisch ist ganz wichtig, und hier ist auch die Stärke der EU, dass man hier wirklich Vorgaben setzt, die auch für alle europäischen Länder gelten. Und natürlich umso besser diese Infrastrukturrichtlinien sind, die EU-Infrastrukturrichtlinien, umso sicherer wird es dann in allen Ländern auch werden, weil dort ist es dann auch umzusetzen. Auch, dass alle ähnliche Führerscheinausbildungen haben. Also das EU-Ziel, die Verkehrstoten auf europäischen Straßen von 2020 auf 2030 zu halbieren, erscheint durchaus in Reichweite und möglich, wenn alle Länder auch dementsprechend umsetzen. Das Ziel der EU, bis 2050 keine Verkehrstoten zu haben, das kann durchaus passieren, nämlich vor allem dann, wenn dann auch wirklich die autonomen Fahrzeuge kommen, und das wird uns schon weiterhelfen. Un optimismo que no comparte el Tribunal de Cuentas Europeo. En un informe publicado en 2024, advertía que la Unión ni siquiera alcanzará el objetivo previsto para 2030, apenas un 25%. Pero como ya hemos visto, la mayoría de los accidentes comparten un factor común: el error humano. Así que la pregunta es inevitable: ¿y si acabara siendo un software de conducción autónoma quien decidiera por nosotros al volante? Asistencia de frenado, detección de cansancio, conducción autónoma. La inteligencia artificial también se abre paso en nuestras carreteras. La promesa: menos accidentes y más seguridad. Man schätzt, dass ungefähr 70% aller Auffahrunfälle, wenn alle Fahrzeuge entsprechend so eine automatische Notbremsung integriert hätten, vermieden werden könnten bei den Auffahrunfällen. Also da ist durchaus sehr viel Potenzial dahinter. A medida que la inteligencia artificial evoluciona, también hace posible aliviar al conductor de algunas de sus responsabilidades al volante. Por eso se distinguen 5 niveles de automatización. En el primer nivel, la conducción es asistida. El coche acelera o frena por sí solo, así que el conductor ya no necesita utilizar los pies. Nivel 2, la conducción es semiautónoma y la IA puede cambiar por sí sola de carril. El piloto se vuelve cada vez más automático y puede despedirse del uso de sus manos. Aún así, en ambos casos el conductor sigue siendo el responsable. Niveles 3 y 4, la conducción es altamente automatizada. El coche se conduce solo en determinadas situaciones, como en un atasco. Así que el tripulante tampoco necesita tener los ojos puestos en la carretera. De todas formas, tiene que estar listo para retomar el mando si fuera necesario. Y el nivel 5, ahora sí, la conducción es 100% autónoma. A partir del nivel 3, si hay un accidente, la responsabilidad pasa del conductor al fabricante. Der Stand der Technik ist heute, dass wir im Wesentlichen irgendwo zwischen Stufe 2 und Stufe 3 der Automatisierung stehen. Stufe 3 heißt im Wesentlichen, der Fahrer wird aus der Verantwortung entbunden für einen ganz speziellen, für ganz spezielle Situationen, die auftreten können. Und die reduzieren sich zumindest in Europa heute auf Autobahnfahrten bei nicht allzu hohen Geschwindigkeiten, also ein sehr, reduziertes Wirkfeld. Ansonsten ist immer noch der Fahrer entsprechend in der Pflicht, das gesamte Geschehen auch zu verantworten und damit einzugreifen, wenn irgendetwas passiert. Y aún así la promesa es enorme. La IA podría reducir un 80% de los accidentes antes de 2030, según un estudio de McKinsey. Queda por ver si los conductores aceptarán confiar sus vidas a esta inteligencia artificial. Ya en 2017, Alemania fue pionera en establecer un marco ético para la conducción autónoma, donde se determinó que si un vehículo autoconducido puede ser más seguro, debería implementarse su desarrollo. Como decía una canción, y no de Stevie Wonder precisamente, ponte el cinturón, protege tu vida, tu seguridad es muy importante. Si después de este viaje en carretera te apetece pedalear y seguir en ruta, te recomiendo el documental de Arte Regards, Accidentes mortales de ciclistas, disponible en español tanto en la mediateca de arte.tv como en YouTube. El título no es muy halagüeño, pero se trata de una mirada profunda y real de cómo mejorar la seguridad vial para los ciclistas en nuestras ciudades. Mucha precaución para los que os desplacéis por carretera estos días. Nos vemos de vuelta. Hasta la próxima.